El eje eléctrico es de suma importancia ya que este nos va a aportar información en cuanto al vector de despolarización de los ventrículos, es decir, hacia dónde viaja ese impulso eléctrico que va a despolarizar a los ventrículos. Y entonces para poder nosotros calcular nuestro eje eléctrico, lo vamos a hacer basados en nuestro QRS. Cada vector de despolarización, específicamente ahorita hablando en la despolarización ventricular, pues tiene un sentido, tiene una magnitud y una dirección, que en este caso quiere decir que viene normalmente de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Y cualquier alteración que tenga, pues nos estará hablando de alguna alteración que está ocurriendo a nivel ventricular. Entonces, si el eje, lo normal es que se encuentre entre 0 a 90 grados, cualquiera cálculo del eje eléctrico que nos dé un grado fuera de este valor normal, pues nos estará hablando de que hay alteraciones. Puede ser que si se encuentra entre lo que son los 0 a los menos 90 grados, pues hablamos de una desviación hacia la izquierda, lo cual pues nos habla de problemas en el ventrículo izquierdo, como cuáles, como hipertrofia, bloqueo de rama izquierda, un infarto inferior, por ejemplo. Y si se encuentra nuestro eje eléctrico desviado entre lo que son los más 90 hasta los 180, es decir, en esta área que vemos de color azul, nos habla de problemas en el ventrículo derecho, como cuáles, como hipertrofia, bloqueo de rama derecha o dextrocardia. Y en ocasiones puede estar desviado de una forma extrema en el cual se encuentre en esta porción que vemos de color amarillo entre lo que son los menos 180 grados y los menos 90 grados. En este caso, si se encuentra en esta zona, diríamos que el eje se encuentra indeterminado. Una de las formas que tenemos para poder calcular el eje eléctrico es a través de la isodifásica. Y para poder utilizar este método, para poder calcular el eje eléctrico del QRS, pues primero que debemos de conocer es las derivaciones que vamos a utilizar para este cálculo. Y las que vamos a utilizar son las derivaciones del plano frontal, es decir, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Pero no solo eso, sino que también tenemos que conocer cuál es la perpendicular para poder nosotros encontrar hacia dónde se encuentra este eje. ¿Y qué es la perpendicular? Bueno, como su nombre lo dice, es un eje, es un vector que cruza de forma perpendicular a uno de estos vectores o derivaciones frontales. Por ejemplo, D1, si nosotros vemos aquí en este esquema, vemos que aquí de forma horizontal aparece D1, que va de 0 a menos 180 grados. Aquí lo vemos. Entonces, este sería mi primer derivación o vector frontal y la perpendicular, es decir, ¿quién cruza de forma perpendicular a este vector? En este caso es ADF. En el caso de D2, si nosotros vemos nuevamente en este esquema, vemos como D2 corre aquí en esta línea y entonces su perpendicular, es decir, quien lo cruza de forma horizontal, pues va a ser en este caso ABL. La derivación 3 o de 3, vamos a verla aquí en este esquema y vamos a ver aquí cómo se encuentra D3 y vamos a ver que quien cruza de forma perpendicular en este caso, pues es ABR. Y de esta forma ahora sí podemos conocer cuál es la perpendicular de estas derivaciones del plano frontal. Para que nosotros podamos recordarlas y no sea mucho más sencillo calcular el eje eléctrico, yo les recomiendo que recuerden en este orden, por ejemplo, ya sabemos de 1, la perpendicular es ABF, de 2 es ABL, de 3 ABR. Y como voy a recordar el orden, puedo recordar la palabra flor. La palabra flor me va a ayudar porque ya sé que es FLR, flor, y el orden en el que están de 1, de 2, de 3. Entonces, si esa mnemotecnia les sirve, utilízanla. Aparte de esto, tenemos que saber, ahora que ya conocemos lo que es una perpendicular que va a acompañar a estos vectores o derivaciones frontales, ahora tenemos que saber estas perpendiculares a cuántos grados se encuentran para que las podamos nosotros ubicar en este esquema. Entonces, por ejemplo, vamos a ver primero que nada
si vamos a ver aquí en color verde, aquí se encuentran estas derivaciones del plano frontal. Y vemos en negro que está reflejado lo que son los grados en valores positivos y negativos. Y si ponemos nuestra atención, vamos a ver cómo también estas derivaciones o perpendiculares pues también tienen un símbolo o signo negativo o positivo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando estamos viendo el electrocardiograma tenemos que ver si esa derivación o ese vector está predominantemente positivo o predominantemente negativo. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues en base a ver, en base a lo que es la línea isoeléctrica, cuántos cuadritos hay hacia arriba y cuántos cuadritos hay hacia abajo, para saber si tiene más positivos, es decir, más hacia arriba de la línea isoeléctrica, o más negativos, es decir, hacia abajo de la línea isoeléctrica. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que de 1 y dijimos que su perpendicular pues es ABF. En este caso vemos que ABF, si es predominantemente positivo, su eje se encontrará a más 90 grados. Y aquí lo podemos ver. Vean, hacia acá, hacia abajo, es ABF predominantemente positivo y sí, efectivamente, a más 90 grados. Pero si ABF tuviese más electronegatividad, es decir, más negativo que positivo, entonces ABF o menos ABF se encuentra hacia arriba. Quiere decir que se encontraría a menos 90 grados. Y lo mismo sucede con D2. Vemos su perpendicular, que es ABL, si se encontrara predominantemente positivo, su eje estaría a menos 30 grados, y si fuera predominantemente negativo, se encontraría a más 150 grados. En el caso de D3, vemos que su perpendicular, que es ABR, si fuera predominantemente positivo, se encontraría su eje a menos 150 grados, y si fuese predominantemente negativo, su eje se encontraría a más 30 grados. Y esa es una forma mucho más sencilla de poder nosotros calcular nuestro eje eléctrico sin tener que utilizar el plano cartesiano como hacíamos con el otro método. El método que estábamos comentando, que es el que vamos a usar el día de hoy, es el método de la más isodifásica. Y como su nombre lo dice, para poder saber cuál es la más isodifásica, tenemos que ver precisamente de estas derivaciones o vectores, cuál es el que tiene la misma cantidad o casi la misma cantidad de cuadritos, digamos, positivos y cuadritos negativos, es decir, de mi línea isoeléctrica hacia arriba y hacia abajo, que tenga más o menos la misma cantidad. Y aquí a simple vista podemos ver que la más isodifásica sería D3. ¿Por qué? Porque vemos D1 y si vemos de la línea isoeléctrica hacia arriba, tiene más o menos unos 7 cuadritos positivos, y de la línea isoeléctrica hacia abajo tiene más o menos como 3 y un cachito, es decir, como 3 negativos y 7 positivos. Vemos D2 y D2 vemos que de la línea isoeléctrica hacia arriba tiene aproximadamente 4 y de la línea isoeléctrica hacia abajo tiene aproximadamente 6. Entonces tiene 4 y 6, 4 positivos, 6 negativos. Y vamos a ver en este caso D3, y D3 tiene aproximadamente 4 positivos, es decir, 4 hacia arriba, y tiene como 3,5, casi los 4 hacia abajo, es decir, negativos. Entonces, el que tiene más o menos casi la misma cantidad de cuadritos hacia arriba y hacia abajo, es decir, positivos y negativos, pues, ¿quién es? Es D3. Por lo tanto, D3 en este caso es la más isodifásica. Seguimos viendo el mismo ejemplo y vamos a ver aquí, por ejemplo, en este electrocardiograma, aquí vemos nuestras derivaciones frontales, que acuérdense que son las que vamos a utilizar. No vamos a ver las precordiales, vamos a ver las frontales. Y entonces vemos aquí y nos preguntamos, ¿cuál es la más isodifásica? Y a simple vista, si nosotros vemos aquí de D1, D2 y D3, vemos que la más isodifásica es D1. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque D2 es predominantemente positivo y D3 igual, también predominantemente positivo. Sin embargo, D1 tiene más o menos la misma cantidad de
cuadritos positivos y la misma cantidad de cuadritos negativos. Muy bien. Entonces ya sabemos que en este ejemplo la masa isodifásica dijimos que es D1. Y entonces ahora vamos a ubicar en este esquema, vamos a realizar las mismas preguntas para ver hacia dónde se encuentra el eje en este esquema. Entonces, recordamos ahora sí las perpendiculares que acabamos de ver. Y si recordamos esa mnemotecnia que les decía Flor, ya sabemos que entonces la perpendicular de D1 es ABF. Entonces, si ABF es predominante positivo o negativo, va a determinarse dónde va el eje. Vemos en este caso ABF y será positivo o negativo. Y aquí vemos la línea isoeléctrica y es predominantemente positivo. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta sería ahora saber a cuántos grados se encuentra este eje. Y para eso necesito precisamente ubicar si es positiva o es negativa. Ya lo dijimos que es positiva. Entonces, vemos aquí en este esquema, buscamos, por ejemplo, ABF. ABF corre aquí de forma perpendicular a D1. Y si es ABF positivo, entonces es más ABF y más ABF se encuentra aquí abajo. Entonces quiere decir que mi eje, en este caso, se encuentra a más 90 grados. Aquí está, más ABF más 90 grados. Entonces, ¿hacia dónde se dirige este eje? Se dirige hacia abajo, es decir, hacia los 90 grados. Por lo tanto, se encuentra dentro de lo normal. En este segundo ejemplo, vamos a ver que aquí la masa isodifásica es D2. Y vemos nuevamente, ¿verdad? D1 y D3 son predominantemente positivos. D2 es la más isodifásica. Recordamos otra vez esa mnemotecnia de Flor. Y D2 vemos que su perpendicular sería ¿quién? Sería ABL. ¿Ok? Vemos aquí ABL y entonces la siguiente pregunta sería, ¿la perpendicular es positiva o negativa? Vemos ABL y de la línea isoeléctrica se encuentra hacia abajo, por lo tanto es predominantemente negativa. Vemos aquí en el esquema, buscamos por ejemplo ABL, ¿ya la vieron aquí? Y ABL si fuera predominantemente positivo estaría menos 30, pero dijimos que es predominantemente negativa. Entonces, ¿dónde está menos ABL? Aquí está menos ABL, es decir, negativa. Entonces, el eje se encuentra a más 150 grados. Entonces, ahora que ya sabemos, la pregunta es, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde se dirige el eje en este caso? Pues se dirige hacia acá, por lo tanto, está en este plano y este plano nos habla de que este paciente tiene una desviación del eje hacia la derecha. Bien, vemos este siguiente ejemplo y nuevamente tenemos otra vez D1, D2 y D3 y la masa isodifásica en este caso es D1. Recordamos la perpendicular de D1 es ABF, vemos aquí, y ABF en este caso, la siguiente pregunta sería, ¿la perpendicular es positiva o negativa? Y vemos que está de la línea isoeléctrica hacia abajo, por lo tanto es negativa. Entonces, ¿a cuántos grados se encontrará este eje? Y dependiendo hacia dónde se encuentre, ¿verdad? Vamos a poder ubicarla si es más positiva o más negativa. Y para eso, pues vamos a necesitar ahorita nuestro esquema para buscarla. Entonces, vamos a ver ahora aquí dónde está ABF. Aquí la vemos, ya habíamos visto un ejemplo muy semejante, pero en este caso, como es negativa, ahora va a ser menos ABF. Y aquí está menos ABF, está hacia arriba. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el eje? Se dirige hacia arriba, es decir, a menos 90 grados. Por lo tanto, eso nos indica que se encuentra con una desviación del eje hacia la izquierda. Obviamente no sabemos todavía qué tiene este paciente, pero nos está hablando que el problema se encuentra en el ventrículo izquierdo. Vemos ahora este esquema y nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuál es la más isodifásica? Y en este caso vemos D1, D2, D3 y automáticamente vemos
como D3 es la más isodifásica. ¿Por qué? Porque pues ya vimos que estos complejos son predominantemente negativos y vemos que esta es la que más está en equilibrio en cuanto a la cantidad, digamos, de voltaje o la amplitud que tiene hacia arriba y hacia abajo. Entonces es D3. Y si nosotros recordamos otra vez esa mnemotecnia de flor, pues vamos a ver que entonces la perpendicular de D3 en este caso es ABR. Y entonces la siguiente pregunta, ¿verdad? La perpendicular que estamos viendo, que es ABR, ¿es predominantemente positiva o negativa? Y evidentemente estamos viendo que de la línea isoeléctrica está hacia arriba, por lo tanto es positiva. Entonces la siguiente pregunta es, ¿a cuántos grados se encontrará el eje? Y bueno, vamos a ver nosotros ahorita, comprobando con este esquema, vemos que aquí va a correr ABR y si fuera, como en este caso positivo, es más ABR, ¿dónde se encuentra? ¿Abajo o arriba? Y bueno, aquí vemos que inmediatamente, pues aquí está más ABR, que es positivo. Por lo tanto, mi eje se encuentra hacia menos 150 grados. Por lo tanto, eso nos habla que este paciente tiene una desviación del eje indeterminada. Vamos a ver ahora este siguiente electrocardiograma y vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos las 12 derivaciones y recordamos que las que vamos a usar son las del plano frontal. Y vamos a hacernos las mismas preguntas. ¿Cuál es la más isodifásica? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí está D1, D2, D3. Y vemos de estas, vemos que esta es predominantemente positiva, tiene mucho componente o mucho voltaje hacia arriba y muy poco hacia abajo. Esta está chiquita, pero se puede ver la diferencia, que es predominantemente positiva. Y aquí vemos cómo D3 tiene más o menos la misma amplitud hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, la más isodifásica en este electrocardiograma es D3. ¿Cuál es la perpendicular de D3? Recordamos flor, que va a ser D1, D2, D3, flor, F, L, R. Entonces, de D3 vamos a decir que la perpendicular es ABR. Y aquí vemos, ¿verdad? Aquí está. Vamos a ver ahora ABR. Ahí la pregunta sería, ¿esta perpendicular es predominantemente positiva o negativa? Es decir, ¿tiene más cuadritos hacia arriba que la hagan positiva o tiene más cuadritos hacia abajo que lo hagan negativo? Y bueno, aquí podemos ver a simple vista, ¿verdad? Cómo es predominantemente negativa. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿a cuántos grados iría el eje? Y como les decía, ¿verdad? Tienen que o memorizar o utilizar el esquema para que podamos saber hacia dónde, ¿verdad? Va a quedar. En este caso es predominantemente negativo, por lo tanto mi eje se encontrará a más 30 grados. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir? Aquí vamos a ver ahora este esquema otra vez. Buscamos la perpendicular, en este caso de 3, que es ABR. ¿Ya la vieron aquí en el esquema? Aquí cruza ABR y dijimos que es predominantemente negativo, es decir, es menos ABR. Quiere decir que entonces mi eje se va a dirigir, perdón, aquí está mal esta flecha, se va a dirigir si tenemos, no, es correcto, perdón, está a menos ABR, entonces se va a encontrar a más 30 grados. ¿Ok? Quiere decir que se encuentra dentro de lo normal. Muy bien. Una de las formas en las cuales nosotros podemos calcular el eje de forma más sencilla, pero esto también es de acuerdo a memorización. Entonces, una de ellas es viendo solamente D1 y ABF, viendo solamente estas dos derivaciones. Entonces, si D1 es predominantemente positivo y ABF también es predominantemente positivo, nuestro eje se va a encontrar directamente en el cuadrante normal. Y aquí lo comprobamos. D1 positivo, es decir, más de 1, aquí está. ABF positivo o más ABF, aquí está. Y entonces esto determina que el cuadrante se encuentre dentro de lo normal. Bien, vemos ahora, seguimos viendo solamente D1 y ABF.
Si D1 es predominantemente negativo, es decir, tiene más cuadritos hacia abajo de la línea isoeléctrica, y ABF en este caso es positiva, vamos aquí hacia este esquema y vemos D1, en este caso es menos D1, que quiere decir que aquí está menos D1, entonces va a correr hacia acá primero. Y luego ABF positivo o más ABF, aquí está, entonces va a correr hacia esta zona. Quiere decir que mi eje en este caso, entonces se va a encontrar con desviación a la derecha. Entonces hay que aprenderse ¿verdad? D1 negativo, ABF positivo, va a ser desviación a la. Y si tenemos este otro ejemplo en el cual D1 es positivo y ABF es negativo, vemos otra vez aquí en el esquema, más D1 o D1 positivo sería hacia acá, ABF negativo o menos ABF sería ¿hacia dónde? Hacia acá, ¿verdad? Hacia arriba. Quiere decir que en este caso vamos a tener nuestro eje eléctrico en este cuadrante, lo cual nos habla que tenemos una desviación hacia la izquierda. Y la siguiente sería, si tenemos, por ejemplo, D1 predominantemente negativo, ABF predominantemente negativo, y lo ponemos en este esquema. Entonces, D1 negativo o menos D1 sería aquí, ABF negativo o menos ABF sería aquí, y nos coloca en este cuadrante, lo cual nos habla de que el eje se encuentra indeterminado. Y esas serían las formas de que nosotros podamos calcular el eje. Hay más que se hacen mediante unas fórmulas, pero con que reconozcamos estas es más que suficiente y ustedes van a elegir cuál se les hace más sencilla. Creo que la de la perpendicular es la más fácil, pero esta es por memoria también, así que esta también les puede llegar a funcionar. Y bien, vamos a ver la última parte que teníamos pendiente, que es la progresión del QRS o progresión de la zona, de la onda R, o también transición del QRS. Cualquiera de esos nombres significan lo mismo. Y primero que nada vamos a observar este esquema en el cual pues estamos viendo este torso o este corte donde vemos la ubicación del lado derecho y lado izquierdo o esta proyección del corazón. Y esto que está aquí abajo pues representa los electrodos que utilizamos cuando estamos colocándolos en la zona precordial para poder obtener la lectura que va de B1 a B6, es decir, nuestras derivaciones precordiales. Y bueno, vamos a empezar hablando que al momento que nosotros colocamos estos electrodos, nos van a dar información de cómo cada uno de estos electrodos está viendo una parte o una porción del corazón de acuerdo a cómo se va ubicando. Entonces, vamos a ver que B1 ve prácticamente gran porción del ventrículo derecho. B2 también sigue viendo parte del ventrículo derecho. B3 y B4 prácticamente están aquí como en la porción cercana a lo que es el septum interventricular, por lo tanto esto es lo que conocemos como zona de transición. ¿Por qué? Porque paso del ventrículo derecho a la zona del ventrículo izquierdo. Y vemos como B5 y B6 principalmente van a estar viendo el ventrículo izquierdo. Y esta información la vamos a poder ahora plasmar o entender al ver nuestras derivadas precordiales. Vemos como B1 y B2 dijimos que van a ver lo que es la zona del ventrículo derecho, B3 y B4, que es mi zona de transición eléctrica, es decir, donde ya va a haber más la porción del septum, y B5, B6, pues me va a mostrar el ventrículo izquierdo. Si ustedes se fijan en las características del QRS, específicamente vamos a hablar de la onda R, que aquí está la R, aquí está la R, aquí vemos otra R, otra más, aquí está otra R y acá está otra R. Pónganle atención y díganme qué le notan. Vamos a ver, si ustedes se dan cuenta aquí, pues la R es una R chiquita, ¿verdad? Una R chiquita comparada, por ejemplo, con esta R, que es súper grande. Y si lo vemos de otra manera, vamos a ver que aquí este complejo QRS es predominantemente negativo. Este, que está en la zona de transición, es predominantemente, ¿qué? Bifásico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la línea isoeléctrica más o menos tiene la misma cantidad hacia arriba y hacia abajo,
ventrículos porque se encuentran en la zona de transición. Sin embargo, B5 y B6 que están viendo al ventrículo izquierdo son predominantemente positivos, es decir, tienen unas R's muy grandes, y esto es debido a que el ventrículo izquierdo tiene mayor masa muscular, más miocardio, y el impulso eléctrico que tiene que pasar es mucho mayor, mucho más rápido y genera estas ondas de despolarización. Entonces vamos a ver nosotros que la progresión normal de la onda R es esta. Va de menos o de chiquita a más y a más. ¿Ok? ¿Ven? Pequeña, pequeña, un poquito más grande y luego ya súper grande porque va en relación a la masa miocárdica que está pasando el impulso eléctrico. Y como les dije de otra manera, predominantemente negativos, bifásicos y predominantemente positivos. ¿De qué me sirve esta información? Me sirve para saber si la progresión es normal. Estamos viendo una hipertrofia, por ejemplo, del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Y entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, como dijimos, cada uno de estos vectores están viendo directamente una porción del corazón. Vamos a suponer que este ventrículo se encontrara hipertrofiado, está agrandado, está muy aumentado de tamaño. Quiere decir que cuando este vector está viendo hacia acá, hacia esta zona, si este ventrículo está muy grande, vamos a ver que aquí, al estar tan grande, va a interferir con la visión, por ejemplo, de B2, y B2, en lugar de captar solamente el ventrículo derecho, va a ver parte del ventrículo izquierdo. Y B3, en lugar de ser mi zona de transición como tal, pues va a haber una gran porción del ventrículo izquierdo también porque está agrandado. Y lo mismo B4, B5 y B6. Entonces, ¿qué va a pasar con esta progresión del QRS o de la onda R? Pues vamos a ver que B1 va a mantener generalmente pues una R relativamente pequeña, pero B2 va a comenzar a aumentar ligeramente de tamaño y después vamos a ver que ya B3 y B4 que están en mi zona de transición me van a dar unas R's súper amplias y B5 y B6 todavía mucho más amplias. Si se fijan, sería como una línea aquí, ¿verdad? Inclinada. Y eso tiene que ver porque al aumentar la masa del ventrículo, pues la visión que van a tener estos vectores va a cambiar. Entonces mi zona de transición, en lugar de encontrarse en B3 y B4, se va, digamos, a recorrer y va a tener una aparición temprana, es decir, esa transición bifásica que veíamos de estas ondas va a quedar prácticamente en B1 y B2 y después en B3 hasta B6 vamos a ver ondas súper grandes. Y eso nos da la información de que el problema está en el ventrículo izquierdo y generalmente pues tenemos una hipertrofia. Al contrario, si la hipertrofia es del ventrículo derecho, sabemos que B1 y B2 pues ven esta porción. Entonces si el ventrículo está súper enorme, entonces ¿qué va a pasar con B1 y B2? Pues nos van a dar unas R's súper grandes y vamos a ver que si está tan crecido comparado con el ventrículo izquierdo, va a ir disminuyendo la onda, pero si ustedes se fijan, se sigue manteniendo la amplitud bastante alta. Y ya cuando llega a B5, B6, entonces se disminuye esta onda. ¿Por qué? Porque ahora la zona de transición que estaba aquí en B3 y B4 va a tener una aparición tardía, es decir, la zona de transición, digamos, se va a recorrer a B5, B6, ¿por qué? Porque me está mostrando en las primeras derivaciones este crecimiento, que es lo primero que está leyendo. Y eso es en el caso de que tengamos un problema de hipertrofia en el ventrículo derecho. Entonces así es como lo vamos a identificar. Para ver que nos quede un poquito más claro, vamos a ver este electrocardiograma y recordamos que vamos a necesitar las derivaciones precordiales para poder ver esta progresión del QRS o de la onda R. Y entonces las precordiales aquí las tenemos. Tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y vamos a ver la progresión que tiene la onda. Y aquí tenemos una onda R chiquita. Aquí tenemos otra onda R que está un poquitito más grande. Una onda R bastante alta. Esta ni se diga, vean la R. Súper enorme. Entonces, si aquí me está mostrando
que la zona de transición se transfirió a B1 y B2, es decir, apareció tempranamente, y después me muestra ondas R súper elevadas a partir de B3 en adelante, pues nos está hablando de que hay una hipertrofia en el ventrículo izquierdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hacia acá el aumento de esas ondas R. Vamos a ver este otro ejemplo. Vemos aquí este electrocardiograma. Buscamos nuevamente nuestras derivaciones precordiales. Aquí las estamos viendo. Aquí están B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y una vez que ya las ubicamos, ahora lo que vamos a hacer es ver la progresión de esa onda. Y vemos en B1 cómo está esta onda R. Súper elevada. B2 todavía está bastante alta. B3 se sigue manteniendo alta. B4 también está muy alta. Y vemos que B5 y B6 ya disminuye de tamaño y se encuentra bifásica. Quiere decir que mi zona de transición tuvo una aparición tardía. Y tenemos la amplitud de la onda R en las primeras derivaciones precordiales. Por lo tanto, aquí tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho. Muy bien, eso es todo.